solo hace 3 días. Giovanni. Pues lo mismo que dijeron ellos, así que no digo más, no digo menos. Pero estoy contento de estar aquí. Pues como dijo mi compañero Urquidi. Hoy estamos con un nuevo tema, otro tema más de esos temas que aún me duelen como el pasado. Si no lo han escuchado, vayan a ver el pasado tema que aún me Qué sigue buen doliendo. tema. Hablamos de damas, hablamos de respeto. Hablamos de fragancias. De fragancias, sobre todo. Sí. Sobre todo. Y hoy tenemos un tema muy especial que nos sigue doliendo a los mexicanos y más que nada nos sigue doliendo en el orgullo, en la mente. En todos lados nos sigue doliendo. El no era penal. No era penal. No era penal. Robin se tiró. Estamos en un tema de esos jocosos, jacarandosos, coyuntúes. ¿Has escuchado esa palabra? Sí, claro, como no. No es cierto, la acabo de inventar. Pero tenemos un tema exquisito que nos va a llevar un poquito de tiempo, pero para este final de temporada va a estar perfecto. Pues para terminar, como decimos, el final de temporada, ¿no? Para nuestros amigos de Facebook Live, nos estamos viendo, nos estaremos viendo, quién sabe, no sabemos. Pero vamos a darle que es mole de olla. ¿Qué les parece? ¿Están listos? A darle. Eso. A ver si les suena esta parte. Dale. A ver si les suena esta fechecita. 22 de marzo de 2010. 22 de marzo del 2010. Es feriado. Ya los maestros ya les dan vacaciones, les dan días. No sé, fue un año antes de lo de las Torres Gemelas, no sé qué. Del 2010. No, ¿verdad? No. Las Torres Gemelas fue del 2011. Ah, no, tiene razón. 2001, no sé qué Torres Gemelas. No sé cuál es Torres La de Gemelas. Beirut fue apenas. No. 22 de marzo, ok. A ver si suena ese nombre. 2010. Paulette Guevara Fara. Fue una niña mexicana de 4 años con discapacidad, deficiencia motriz y trastorno del lenguaje. Paulette atrajo la atención de los medios cuando el 22 de marzo de 2010 presuntamente desapareciese de su casa y más tarde fue hallada muerta el 31 de marzo de 2010 dentro de su habitación en su propia casa ubicada en Huixquilucan, Estado de México. Sí, señores, hoy hablaremos del famosísimo y misterioso caso de la niña Paulette Guevara Fara. ¿Has escuchado de ella? Yo he escuchado de Paulette Guevara Fara, no sé si sea la No, misma. no, es la misma. Pero Ok. se llama Paulette, no se llama Paulette. ¿Has escuchado de ella? Pues lo que En más recuerdo, Netflix, he escuchado de ella en... lo que más recuerdo de ella es que todo se tornó, agarró tintes políticos después y ya. No, pues... Espiritistas también. No, fue el mejor reality show que he visto en ese año. ¿No? Sí. Si ustedes no han visto La Rosa de Guadalupe, ese es el mejor capítulo que tienen hasta ahorita. Sí, en serio. No decimos mal, Guadalupe. no decimos menos. Es el mejor capítulo que tienen el de La Rosa de Guadalupe. Si no, y junto con el de Pokémon Go, ese también está muy bueno. Pero ¿de qué me he perdido, Dios mío? Tras su desaparición, su familia comenzó una campaña a través de medios, anuncios y redes sociales para encontrarla. El cuerpo de Paulette apareció en su propia habitación envuelta en sábanas entre el colchón de su cama y los pies de la misma, en el mismo lugar donde su madre había ofrecido entrevistas. Expertos de diversas agencias habían visitado e incluso perros entrenados para encontrar el paradero de la niña, pero nadie se percató de la existencia del cadáver, localizado hasta el 31 de marzo debido al olor a putrefacción. Su muerte fue declarada como accidente y se concluyó que había muerto durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara en los pies de la misma y murió por asfixia. La forma en que murió fue descrita como asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión torácica abdominal. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón Francés de la Ciudad de México en 2010. Antes de que sus restos fueran exhumados e incinerados el 3 de mayo de 2017. Dale, pues. Vamos a entrar en contexto para los que no nos estén escuchando en México. ¿Qué pasó con este caso? Resulta ser que un día... Empezó a llover. Un día, era así una vez, un día en la mañana. Y el pinche pájaro estaba hecho una sopa. Entre más se moja,
Entonces, Es un chiste, ¿no? Un día- El que lo agarró, pues Sí, sí. has visto, has visto al Coméntenos. más grande, al más comenten en los Cabrón, comentarios de- si saben de ese chistecito. del Un humor día, mexicano. una mañana, se despertó una familia de clase media alta, más alta que media, en la ciudad de en Huixquilucan, en el Estado de México. Para los que no saben, Huixquilucan es una zona nalgona de la Ciudad de México, de dinero. Ahí es donde se mueve el varo, en satélite, más que nada. No, es Santa Fe. A decir Santa Fe, porque Satélite es un barrio un poquito menos más. No, perdón, ajá. Gueto. Era en la parte de Huixquilucan, pero no era en satélite. O sí, no, sí. No, satélite ni está. Satélite es donde salió Café Tacuba, Ah, sí, ¿verdad? cierto. Entonces, no, entonces me equivoqué. La maldita vecindad de... Bueno, Santa Fe, La cosa es Santa que Fe era- y Huixquilucan están ahí. Bueno, entre Oaxaca y Baja California. Por ahí más o entre menos. Yucatán y Tijuana. Sí, Ahí. El polo norte y el polo sur. La situación es que un día se despierta la muchacha, la criada, la que hacía excelsa, como la quieran llamar. No hacemos distinción en este momento. En este momento no hacemos ninguna distinción. Se despierta y ve que en esa familia, que son 4, normalmente las familias ricas siempre son 4, el esposo, ¿sí? El esposo, la esposa y las 2 niñas, o 1 y 1, pero en este caso eran 2 niñas, ¿no? La menor, la que la ya Y mencionada sostenido. Paulette, la menor, la mencionada Paulette, no apareció, no estaba en su camita. Entonces, la chacha, la criada, excelsa, como la, La quieran persona llamar, de- la limpieza, doméstica, la doméstica, cabrón. como la quieran Ya llamar, doméstica. como la quieran llamar. O la señorita que Se estaba- preocupó y fue a ver a su mamá, ¿no? Y le dijo, Amá. señora, no está la niña. Sí, ¿no? Y la señora pues se levantó porque venía de una cruda, por si no lo sabían, venía Realidad. de fiesta. Realidad. Venía de fiesta la señorita, la señora, como la quieran llamar. Ha de estar por ahí, pregúntale a su papá. No, Bueno, y va la doméstica. La empleada. La señorita, empleada, la señorita que les la del ayuda. aseo, excelsa. Vamos a llamarle Carla. Carla, va Carla y le dice al esposo, señor. No mames, cabrón, vete a la verga, güey. Sí, es cierto. Ahora, ¿tú quieres sacarla O sea, güey. o quieres sacarla? Bueno, como era de dinero, decía, Como era de o sea, dinero. güey, no está la niña, patrón. Pregúntale a su mamá. Ya le pregunté. Allá de estar por allá afuera, porque la niña a veces se levantaba. Ella, a pesar de que tenía una discapacidad, pues podía caminar, se daba a Ya de entender. estar por allá Vamos. afuera. Así, ¿no? Literalmente podía de estar, ¿no? Ok, fueron a buscarla y a veces ella se levantaba temprano y se iba a los jueguitos, se salía la niña, ¿no? Ok, se salía a un como parquecito que había afuera, en esos departamentos muy chingones. Y a veces se salía y la fueron a buscar. Fueron a buscar a la alberca, pues porque obvio hay dinero para la alberca. La fueron a buscar a los jueguitos y no estaban. Y fue entonces, y solamente entonces, cuando Carla se preocupó y no sus papás. Entonces, fueron a ver y no la encontraban, no la encontraban y no la encontraron. Esa es la primicia. ¿Qué pasó después con la familia? Que empezó una campaña mediática en medios para encontrar a Paulette, para que saliera de donde saliera. Había entrevistas totalmente bizarras, más que nada con su mamá, en la que en alguna ocasión dijo en una de esas entrevistas, ya estoy loca, se la llevaron los aliens. Cuando le preguntaban a ella del dolor de una madre y todas esas cosas que pues, siente una mamá cuando se le pierde un hijo, ¿no? Pues dijo. Ella decía, sí, ella decía, voy a hacer todo por encontrar a esa niña. En ningún momento se refería a mi niña, a mi hija, a mi princesa, jamás. Ahora, lo que acabo de leer hace un rato en la historia, Lo pueden encontrar en Wikipedia. sí, aparte de que lo pueden encontrar en Wikipedia, se les pongo este contexto, ¿no? Todos sabemos qué pasó, para los que no saben, les voy a adelantar porque no hay mucha, tampoco hay tanta intriga en esto, sino que lo increíble es que la niña no apareció en unos días, no hicieron esta campaña que les menciono, todo México estaba, atención a Paulette, absolutamente todos, y de repente, para esto, las entrevistas las hacían en su cuarto.
su cuartito, hasta una tía se quedó a dormir, creo, ahí, la gente que los No fue a era, apoyar. no era una tía, era la amiga de la mamá. La amiga y mejor su también, amiga. pero también familiares suyos. Ah, sí, también. Sí, También familiares suyos se quedaron en esa cama. Durmieron en esa cama. Es más, Carla, la empleada doméstica, la que habíamos mencionado, ella arregló esa cama. Ella tendió esa cama. Dicen que Hizo una entrevista. Jugaron turista en esa casa. Jugaron turistas en esa cama, se chelearon en esa cama. Hizo una entrevista y neta, véanla, búsquenla, está en YouTube. Con Lili Tello. Está una entrevista en la que ella le están preguntando cómo arregló la cama. Y ella está haciendo la cama, está metiendo sus manos y está metiendo la colcha y todo así bien Sí, me chingón. acuerdo de eso. Ay, este bulto. Ay, lo voy a meter Y debajo de la resulta cama. ser que en unos días encuentran a la niña Paulette metida entre su cama misteriosamente, asfixiada, lo que les menciono, murió por asfixia, en una carga torácica abdominal y cavidades nasales. Entonces, la encuentran, un día están checando, dicen, a ver, otra vez dinos cómo se hace la cama, a ver ese bracito que está ahí, como que huele medio raro, ¿no? Y lo sacaron y resulta ser que era la niña. Esa es la primicia, ¿ok? Ahora vamos a darles... desde ahí ya es una maldita y estúpida broma hacia nuestra inteligencia Y de muy mal gusto. y ¿no? de súper mal gusto Sí, hasta acá que nos huele la diga mentira. que... Ahora, me deja pensar dos cosas. Que comí dedos de pollo. Que o Paulette se asfixió, se cayó, o hay una maldita cama poseída por el demonio que anda matando niños por ahí. Yo le voy más a lo de la cama, fíjate. Sí, fíjate que desde que se escapó esta de Anabel. Anabel, todo está poseído. Todo. Desde ahí ya está. Colchón embrujado, dijeron Bob Esponja. Bueno, entonces, si ustedes ven yo les recomiendo que vean las imágenes, desafortunadamente no se las podemos poner, pero vean las imágenes de cómo está metida la niña y díganme si su hermanito, su hija, su primito se pudiera caerse de esa manera en la manera en la que quedó enterrado el cuerpo de Prueben pobre. meter a su hermanito entre la Sí, sí. cabecera y Exactamente. y el Déjenlo ahí colchón. una hora, si sobrevive, miren, nos mintió el gobierno, pero si se muere es porque nos dijo la verdad. Este caso tuvo muchos tintes, como ya lo mencionamos antes de empezar, políticos, dramáticos, toda una novela hecha y deshecha, controlada por los grandes medios aquí en México, por lo menos, que es Te Idiotiza y TV Azteca, que son las marcas que mueven los hilos, por lo menos a nivel nacional aquí en México, que llevaron este caso al extremo. Otro, ¿no? No, llevaron este caso rotundo al extremo total. Manipular a las personas y al final de cuentas vendernos esta mierda, sí está cabrón. Y con Está muy cebolla, cabrón. ¿verdad? Sí, no, para que no te apeste la boca. Pero al final de cuentas, todo esto que pasó nos hizo ver y darnos cuenta que es muy fácil matar a una personita y decir que se mató sola de las maneras más imposibles. Créanme que ni 1000 maneras de morir metería este caso de lo estúpido que es. Te lo prometo, ni 1000 maneras de morir lo haría. Bueno, resulta que también aquí hay un detalle importante que no muchos saben porque es extraoficial. Me acaba de informar aquí claro que sí, Joaquín. No, chica, te voy a decir. Y Joaquín López Dóriga, no. Este es otro. Joaquín Juan Harry. Ah, Juan Harry. Harry, Juan ese Harry, mero. Joaquín Juan Harry. Resulta que la niña tenía restos de adhesivo en la boca. Ajá. Sí, tenía restos de adhesivo en la boca. Y esto lo encontró, ¿quién crees? Nada más y nada menos que el FBI. El FBI metió la cuchara en la investigación porque había, como tú bien lo dijiste, una ¿Es neta cuestión- lo del Sí, FBI? sí, sí. ¿Es neta? Había una cuestión de lucha de poderes Sí. entre el que estaba como secretario de seguridad de El Mancera. No, ajá, entre él y el otro, el que estaba de... ¿De la policía? ¿Cómo se llama el procurador? El procurador. Con el procurador. Sí, y ese Mancera tiene era un el chingo. procurador, No, güey, No, Mancera era- aparte del procurador, ese tiene un chingo que ver en la historia. El procurador tiene otro Bastante. nombre. Sí. Tiene un nombre, se me fue ahorita el nombre. Que es de descendencia judía, el procurador. Que tuvo que renunciar a su puesto y todo. Sí, Aparte sí, del sí, sí. subprocurador que fue el que más movió los hilos. Aquí el detalle está que el procurador, como ya estaba muy embarrado, lo que hace es mandar a traer al FBI para que lo sacaran y dijeran que sí había habido un asesinato porque eso le convenía a él, pero no le convenía al entonces
postulante para la presidencia, Enrique Peña Nieto. A él no le convenía. Claro. A ver, es que no me acuerdo quién está. De jefe de gobierno, ¿quién estaba? Enrique Peña Nieto, ¿no? Ujú. Era No. gobernador del jefe de gobierno. No, él era del Estado Era de del México. Estado de Del México. Estado de México, ajá, tiene Pero razón. del Distrito Federal. No, del Estado de México. No, del Distrito Federal. Porque fue del Distrito Federal, güey. Creo que estaba Mancera, ¿no? Mancera era el jefe de la policía, el procurador. No. El procurador era otro, güey. El otro, Mancera era el que estaba de jefe de gobierno entonces. Ajá. No, eso fue después, güey. Bueno, el chiste es que este procurador manda a traer al FBI porque ya estaba muy embarrado. O sea, quería en su cabeza. Porque él había dicho primero que había sido un asesinato y luego la encuentran. O sea, la siembran a la niña. Y entonces él dice, ¿cómo puedes? O sea, no voy a dejarme. Manda a traer al FBI y el FBI encuentra restos de tela adhesiva. Entonces el subprocurador llama a los papás y le dice, a ver, cabrones, estamos bien atorados. El de la PGR fue, creo que el procurador fue Alberto Barbas, este güey. Basbas. Es que estaba barbón. Basbas era el actual procurador, entonces el que estaba atoradísimo. Y el que al Este final procurador pasaron era de chicos Alfredo Castillo. Ese Ese era el cabrón, era el cabrón. Manda a llamar a los papás, dice, a ver, cabrón, ¿Y el jefe de gobierno? Era... No, era Rosario Robles, ¿no? Nah. Bueno, en lo que lo buscas, manda a traer a los papás y les dice, estamos bien atorados. No, era otro. Acaban de encontrar cinta adhesiva en la boca de la niña. Yo no sé cómo le van a hacer. Era Marcelo Ebrard, güey, ¿o no? No, era que Sí, no. Gabilondo Soler. Era Gabilondo. El caso es que les dice estamos atorados y se ponen, porque además estaban en pleito los papás y se querían separar. Sí, de eso se me acuerdo. El jefe, el papá, tenía No, deudas de y yo pago, les traigo otro, no, es un chingo de chistes, porque yo les traigo los datos de los papás que se van a ir para atrás. Entonces, Ahorita va a sonar la música de John Cena, van a ver, y vamos a meter aquí a tu personaje. Como un Royal Rumble ahorita. el subprocurador mueve todos los hilos para que los papás concuerden sus testimonios, sus declaraciones con el FBI y les dicen que como a veces la niña babeaba, le tenían que poner una cinta especial tu madre, para que güey, no babeara en las mames, noches, güey. Y el FBI, bueno, dice, pues sí es cierto. Está bien, sí es cierto. Suena lógico. Entonces, Así es. procede la línea de Su hamaca investigación. aquí de baba. De hecho, en las cintas viene ahí abajito. En caso de babear, pégate una cinta aquí. Así viene la cinta. Ahí les va. Así de fuerte estuvo ese relajo con Ahí les va esta Eran onda. desgraciados, Ahí les va esta onda con Alfredo Castillo. Alfredo Hartley. El subprocurador, al final les voy a dar un dato Curioso. muy curioso. ¿Por qué los dinosaurios herbívoros tienen los ojos de lado y los carnívoros de frente? Esos datos. Eso sí es Eso sí curioso. es muy curioso. Ahí les va. Ese Alfredo Castillo fue personalmente cuando estaban haciendo la investigación. Fue personalmente cuando hizo la investigación. ¿Qué pasó? Aguante, vamos a seguir con el tema. Fue personalmente, fue a ver más o menos a castear qué había, qué no había, qué onda, qué puedo sacar bueno de aquí. Vio que la estaban embarrando cabrón. Y entraron más de 200 personas al cuarto de Poblet. Más de 200 pinches personas y la mayoría eran peritos. Y nadie lo encontró. Ok. Todos vendidos, no sé, se hicieron de la vista gorda, no lo sé. Al final, cuando ya se cerró el caso, llamaron a muchos de los que estuvieron de esos peritos que entraron. Y todos declaraban o decían, nosotros vimos al pinche guarro de Alfredo Castillo, a su chofer, que sacó, ya estoy como presunto culpable, ¿no? Yo vi, ¿cuándo? ¿Asesinaste? A ver, no, a mi primo. No. Ellos vieron cómo... Otro caso también. Otro caso, no. Sí. Casazo, No, y ahorita. Sí. Bueno, sacó una sábana más. Vieron literalmente cómo agarraron una sábana y le preguntaron, ¿qué hubo? ¿A dónde? El patrón la mandó traer. Porque es para el caso. Ah, bueno.
Y es que el caso estaba muy caliente y no lo podían cargar. No, a la ese caso no. Ahora, Carnitas, mira. ahora cuando hacen el conteo de del juego de sábanas que tenía la cama, le habían puesto nuevos, pero a uno de esos, a ese juego de cama, perdón, de sábanas, le faltaba una sábana. Le faltaba no sé cómo se le dice a la parte que... El rodapié. El rodapié. ¡Ese le faltaba! El rodapié. Faltaba justamente ese. Lo de hasta abajo. El de hasta abajo. El que va abajo del colchón. Hazle cuenta que los ricos no le ponen como 5 capas. Sí, güey. El rodapié va abajo del colchón. Ya sé que va abajo. Esa faltaba. Es su faldita, pues. Y eso es lo que su me faldita del puso a colchón, pensar, güey. es que hay un juego de sábanas incompleto en Wixquiluca, que aparte de eso, lo sacó, ya no apareció, y ahí había, o se presume que ahí es donde hay la mayor parte de evidencia sobre lo que pasó con Paulette, realmente, ¿no? No está, entregaron sábanas nuevas, ya dijimos que durmió gente ahí en esa cama, y al final de cuentas no encontraron Sí, nada. porque según me acuerdo muy poco que se queda a dormir la mamá con la mejor amiga en la cama. Sí. Y no encuentran ni madre. Ahora, hace rato mencionaron de que los papás ya estaban separados. estaban por separarse, Ujú. pero todo apunta a que ya estaban separados, que ya vivían en diferentes Casas. departamentos, pero ahí te va, se presume que vivían en diferentes departamentos pero en la misma zona, o sea, era como una unidad habitacional chingona, mamalona, y que él vivía en un departamento enfrente, por así decirlo, a un lado de donde vivían ellas, ¿entiendes? Ella también se dice, o ya está comprobado, me parece que ya está comprobado que ella ya tenía un amorío con cierta persona, y esa persona, ella había llegado de viaje porque se habían ido a festejar. Sí. Me parece que a Baja California se habían ido, pues, porque son ricos, güey, entiendan, estoy hablando de ricos, o sea, ellos pueden hacer, mañana dicen me voy a Las Vegas y se van a Las Vegas, entonces ellos se habían ido a festejar, y la mamá pues siempre había mostrado, según los testimonios de las empleadas domésticas, que ella siempre se había mostrado muy indiferente con Paulette, que siempre se había mostrado muy... Pues no me extrañaría que la novia del papá le haya hecho algo, ¿eh? No, aquí se presume que resulta que el papá es una persona con nexos políticos interesantes. Su familia es miembro de una de las constructoras más importantes del país. Entonces maneja mucha lana. Y resulta que el papá tenía deudas de juego. Se presume que hizo un autosecuestro de la niña para sacar dinero de su propia familia. Se les pasó la mano y mataron a la niña. Entonces por eso la jefa estaba tan tranquila, de repente se empieza entonces sí a alterar. ¿Por qué? Porque se dan las cosas de control. Se presume, pero ahí te va. Chinga tu madre, güey, neta, güey. Pero ahí te va. Muy telenovelesco. Sí, exacto, esa es la situación, el jugar. Yo sí no me acuerdo de esa manera. tanto, güey, no sé No. por qué. Ese espacio de mi vida. Créeme, ya era como después de ver el Chavo del 8, era ver eso Caso a Chaleco. Paulette. Así Sí, o neta, sea, sí me neta. acuerdo que hubo algo muy mediático, me acuerdo de Bastante. Sí. estar en hechos y no sé quién estaba en del otro lugar, ¿no? Pero en el otro. Ahora, La más sonada aquí es Televisa. Lili Telles. La actual senadora de la República. Exactamente, primo. Esa mera. Ahora, vamos a poner Radical la mujer también. en perspectiva este tipo de cosas. A los papás, después de justamente cuando tú mencionaste que primero lo manejan como un asesinato, cuando hacen eso, a los papás ¿cómo se llaman? Los detienen, Los arraigan. los arraigan, eso, los separan y les hacen Pregunta. preguntas, les hacen hablar. La de las empleadas domésticas siempre fue la misma. Decir, nosotros cuidamos a Paulette la mayor parte del tiempo. Básicamente decían, a sus papás les valía absolutamente madre. El papá era el que más o menos se acercaba, sí tenía una atención, pero al final de cuentas, hombre de negocios, volvemos a lo mismo, problemas o no problemas, no tenía esa atención, ¿no? Otra cosa a mencionar es que, y esto sí está bien cabrón, ¿eh? Está cabroncísimo, hasta después se supo, pero cuando cuestionan al papá, el papá declara y dice, yo no la maté, así me la entregó. Neta, yo no la maté, así me la entregó. Y cuando le dicen esto a la mamá,
la mamá dice... Yo no la entregué. así No, me la mataron. no, ella dice, ella nunca niega esto, nunca lo niega, siempre dice, pero yo voy a decir cómo pasó, pero quiero hacer un trato, Ya. ¿entiendes? Entonces, cuando esta información se da a conocer, ya está todo este circo mediático, ya no hay vuelta para atrás, porque todos los corazones de los mexicanos estaban con Paulette, absolutamente todos. Entonces no podían Como con las niñas derrumbar. fantasmas de hace 2 años. Sí, que hace 3 años. El del temblor también, No ¿no? mames, Este güey. niño sobrevivió, es un guerrero. Donde quiera que estés, hijo. Pero ya era muy tarde para echarse para atrás. Ya no podíamos hacer ver mal. Ahora, vamos a darnos cuenta de algo. Se pierde una niña en Huitziluca y hacemos un maldito teatro asqueroso. Pero se puede perder un niño, como diario se pierde un niño en la Como colonia Diego en Chiapas, ¿no? más asquerosa, Sí, con sí. la colonia más asquerosa de cualquier Diego, barrio bajo de el México. niñito que secuestró la vieja loca esa también. No supe. ¿Esta misma la mamá de Paulette? No, Ah, otro. Se puede perder otro niño de otro lado y realmente nos vale madre porque no nos enteramos y les vale madre al... aquí ustedes tienen el poder televisivo, el Exacto. poder del control de las masas, y en la caja china que se armaron para poder zafar las culpas de ciertos políticos en cuestión. Culpas, hacer héroes. hacer quedar bien a Ajá. cierto presidente. Expresidente. Ah, sí, bueno. Bueno, quién sabe, porque nunca supo qué era. Nunca supo que era exactamente. Yo creo que él siempre pensó que estaba en campaña. Eres presidente, güey, para que se lo crea. Entonces, toda esta campaña mediática para hacer bien a ciertas personas y ya no pueden echarse para atrás, pero estas declaraciones están totalmente en el registro que se dieron a conocer hasta después. Ahora, un dato que yo les di hace rato es que el cuerpo de Paulette Exhumado. fueron exhumados. Perdón, El estaba resto. buscando la fecha. Ah, el 3 de mayo de 2017. O sea, no hace mucho. No hace mucho. ¿Para hacerle qué o qué? Ahí te va. El Una caso. enganga. Chingue, El ¿no? caso no, mames. Sí, hasta una enganga de esa madre, soy bien poderosa, güey. No, ahí te va. El caso, que yo sepa, se va a reabrir para 2021. Madre, güey, ¿por qué? No, Porque pues hubo es que- demanda entre la mamá. Exacto. La mamá demandó al papá después. Ahora, No, a y la mamá y todavía le- la mamá todavía pidió a la lana. mamá le llegó, no pidió, le llegó un dinerito. Y No, la de todo- tanda le llegó, creo. No, exigió, de hecho ya le habían dado dinero y exigió todavía más dinero. Y tengo entendido que estaba fuera del país, o sea, se fue a gastar el dinero fuera, se lo acabó y todavía le pidió más al gobierno. Ahí les va lo que es el contexto de la desaparición para que no divaguemos tanto y tengan, para los que nos están escuchando de otro lado, los que ya son de México saben la basura en la que nos... No, ya se chutaron las 3, 4 temporadas, ¿cuántas eran? No les demos promoción, pero... Lo último que supe de eso es que Vivi era la mamá de Paulette, creo. Sí, salió un mockumentary, y digo mockumentary porque pues es como se clasifica, pero realmente de mockumentary no tiene mucho, está bastante basado en los hechos Sí. que han descrito los medios. Y Pero está muy los- bueno, la verdad. La desaparición de Paulette. La noche del domingo del 21 de marzo de 2010, Paulette llegó de Valle de Bravo a su casa, ubicada en Huixquiluca, acompañada por su hermana y su padre, Mauricio Guevara. La madre de las niñas, Lisette Fara, esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir. Así lo hizo y fue el último día que vio a la pequeña Paulette. La mamá estaba ahí, pero ya venía enfiestada, recordemos, eso ahorita a ver si lo... No creo que venga esta información, pero venía enfiestada, venía de una... Sus amigas venían con ella, de ¿Se hecho. acuerdan de un caso que hablamos de la familia Lupón de Ligoné? Ajá. Bueno, es lo mismo aquí. Había una cuestión de deudas de alguien poderoso que nada más le estaba quedando el nombre por las deudas que tenía. Entonces Ese quiso hacer un ese fue movimiento. un factor, pero ya tras los hechos, ahorita les vamos a dar un poquito del contexto que se cree que es un 70-75% seguro que pudo haber sucedido aparte de estos datos que nos estás dando, por ejemplo. Eso fue un factor, sí, pero más por la mamá. A la mañana siguiente, Erika, una de las dos nanas de Paulette, nanas, es que no son domésticas, nanas, fue a despertarla para llevarla a la escuela y notó su desaparición. Notificó a Lisette Fara, a la mamá, y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle Hacienda del Ciervo. Mauricio Guevara notificó a su hermana de la desaparición de su hija, quien informó a las autoridades de Huixquilucan.
Más tarde el alcalde, lo notificó al fiscal general del Estado de México. ¡En chinga! El alcalde de Saltaría. Paulette no apareció. Su familia había buscado en todo el departamento y edificio. No hubo señales de robo o secuestro. Las chapas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la casa. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motora y de lenguaje. Esto, ojo, porque las nanas decían, no, mi ciela, ni madres. Ella sí era muy autosuficiente en muchas cosas. O sea, no la pinten como la niña que no hacía absolutamente nada y era un inútil. No, ella se levantaba, a veces ella tomaba lo que quería comer, ella se daba a entender. No la hagan ver una inútil porque no se pasen. Sí. ¿No? Y es lo que defendían. Y de hecho tú ves a las nanas en las entrevistas y las nanas son los que más lo sufren. Primero, porque desafortunadamente, miedo, ¿a quién ¿no? creen que iban a meter a la cárcel Sí. si no hubiera acontecido como aconteció todo eso? Pues a las nanas. Punto y se acabó. No había más. Desafortunadamente así es México, mi México amado, mi México de oro. Así es. Pero ellas, al dar estas entrevistas y ver que eran psicólogos cuando hacían ese análisis, veían que estas viejas pues no están mintiendo, están diciendo la verdad, están haciendo todo lo que es y salen, ¿no? Al final de cuentas, por todos los hechos, la mamá tiene mucho que ver y ahí les va. Por la tarde, el Procurador General del Estado de México difundió un póster con una foto de Paulette y algunos datos que daban cuenta de su edad, apariencia y deficiencias físicas. La tía de Paulette, Arlette Fara, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lisette Fara llamó al presunto secuestrador pidiendo que le devolviera a su hija. En una entrevista le dice, la están entrevistando y dice, si la secuestraron, pídanos lo que sea. Sí, me Ella acuerdo. vale todo. Así, ella vale todo. Pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o un lugar abarrotado y seguro. En televisión, que no habría represalias. En el video Lisette no lloró, no parecía nerviosa. Después de la notificación, distribuyó folletos con la cara de Paulette, ordenó poner la imagen en espectaculares, anuncios en televisión y transporte público. Mauricio Guevara también, porque tenía papá, sí lo tenía, estaba por ahí, pero sí lo tenía. Mauricio Guevara también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija. Recordó que había salido a trabajar a la mañana del lunes del 22 de marzo, cuando aparentemente Paulette había desaparecido. El 29 de marzo, el Procurador General del Estado de México anunció que Mauricio Guevara y Lisette Fara, padres de Paulette, así como las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, estarían estarían enraizadas. ¿Qué es esta palabra? ¿Existe? Enraizadas en falsedades e inconsistencias en las declaraciones. Okay, ¿qué pasa con esto? Declaran lo que ya habíamos comentado, y es ahí donde las inconsistencias salen. Uno dice, yo no la maté, pero sé dónde está, y el otro dice, sí, pero yo te voy a contar mi versión, quiero un trato. No quiero que me metan a la cárcel, así, realmente. El papá pidió que no lo metieran a la cárcel si él daba la información que tenía que hacer. ¿Qué información era? ¿Cómo era? ¿Por qué era? Es algo que no sabremos concretamente porque realmente nunca sacaron a la luz esta información. Sacaron lo conveniente para Televisa, para TV Azteca, para el corazón de miles de mexicanos que estaban en el caso, y al final de cuentas... El papá del papá, o sea, el abuelo, tenía un amigo exgobernador. Sí. Entonces, este cuate fue el que le habló al subprocurador y le dijo, te vas a hacer cargo, güey. A este cabrón no me lo meten al bote. Y así fue como el subprocurador, debajo del agua, sin decirle al procurador, empezó a actuar. Porque el procurador no le convenía por sus propios intereses que esto saliera a la luz como... que la habían encontrado, pues, porque iba a quedar como un tonto, y quedó como un tonto. ¿No? Entonces, esa fue la lucha entre ellos dos. Pero el subprocurador, déjame decirte que está bien en vivo. Ahí te va. Que además después de eso, se convirtió en el procurador. El subprocurador andaba
con la hermana de Paulette Farah, la Con que su acabo amiga. de mencionar. No, con la hermana. La actriz, ¿no? Era su amiga. No, aparte, No, no, no. la amiga también estaba en el maldito. Ay, no, no. era un asco no, hay todos se El conocían. Smash Brother. Es más, si era tan complicada la genealogía, aquí está peor. Es más, güey, en diciembre se juntaron todos a cortar el pavito de Navidad, cabrón. Sí, todos se conocían, todos. La hermana andaba con el procurador, la amiga andaba con el chico todo de no sé qué madres que también intervino, el papá ya sabes, todo era una mezcla de no me los toquen o traten de que no me los metan a la cárcel, por favor, o sí están bien güeyes, pero por favor. Casi que es un Big tienen Brother dinero. ahí, ya. Ajá. Un Big Brother ahí, toda la familia. Yo nomino a Paulette 3 puntos y la sacaron, ¿no? Pero pues se les pasó esa sacada. Eso al inicio de la investigación, pues todo era, les repito, 1000 sobre hojuelas y una novela. Pero después ya empezaron a sentir la culpa, supongo. O por lo menos el papá, que fue el primero que cantó. Que dijo, ¿sabes qué? Esto nunca dijo como tal, mi esposa la mató, pero dijo, ¿sabes qué? Yo no la maté, pero sé dónde está. Y la otra replicó con un, pero voy a contar mi versión. Mi verdad, así digo. Mi verdad, exactamente. El descubrimiento del cuerpo y la autopsia. Esto es muy importante, ojo con la autopsia, porque ahí se determinó que el cuerpo, y sí se determinó que el cuerpo estaba en un lugar guardadito, selladito, y lo movieron para allá. El 31 de marzo, alrededor de las 2 de la tarde, el cuerpo de Paulette fue encontrado sin vida en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían ido con perros entrenados y donde la madre de la niña había dado entrevista. Paulette había muerto de un accidente por asfixia mecánica debido a la obstrucción de cavidades nasales y compresión tórax abdominal, dijo Alberto Vaz. Una autopsia reveló que Paulette dormía con una tela ortopédica sobre su boca, que se le colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta. Una madre. No mames, Sí, bozales. Paulette ya No, tenía cubrebocas, como era una su boca. visionaria. Su boca. O sea, acá, para Sí, justificar la cinta adhesiva. Le ponían aquí así. Sí, es casi un bozal, pues. Su cuerpo no fue manipulado después de su muerte. Un Ingirió cubrebocas como alimentos. los de ahora, güey. Exacto. Tenía a chicas superpoderosas todavía impreso, ¿no? Ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte. Con respecto al aspecto anterior, que es que el cadáver presentaba dos segmentos de la tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas. Además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierda también. Las conclusiones también revelaron que en el cuerpo de la niña desaparecía el 22 de marzo y que fue encontrado el 30 de marzo por la noche. No había signos de violencia física o sexual. La misma necropsia estableció que su muerte se registró entre 5 y 9 días antes de que fueran realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo, aunque fallaron en revelar la fecha y hora exacta de su muerte. Los investigadores también encontraron rastros de droga o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudiera haber afectado su conciencia. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, se movió a la cama y accidentalmente cayó de cabeza en el espacio al pie de su cama, donde murió asfixiada y donde permaneció durante 9 días sin ser notada por las muchas personas que revisaron la estancia. Que además cambiaron la fecha de la muerte. Sí, la cambiaron. La cambiaron porque no convenía. O sea, si sacaban la fecha anterior ya no iba a coincidir con que la encontraran ahí. Entonces cambiaron la fecha. de Comprobaron muerte. que para poder mover la cama, tener un movimiento natural de la cama, se necesitaban 2 personas adultas. Que no necesitabas tanta fuerza, pero necesitabas 2 personas adultas para hacer un movimiento natural sin que las 2 personas se esforzaran. Ahora, estamos hablando de una niña que, recordemos, ella tiene una discapacidad motriz y no tiene la fuerza total de una niña normal. Aún así hubiera sido una niña con Sus capacidades completas. capacidades completas exactamente, no lo hubiera podido mover. Ahora, menos ella, ¿no? Si se cae, pues se queda ya atoradita y punto.
Pero... Y llora, güey. Y tal vez llora. Llora, grita. Pero grita vean algo las y se da a cintas, por entender. favor, las cintas. Sí. Ah, Y- sí, y tiene cae razón. y nada más ahí se queda. Y tal vez intenta recuperarse, pero ahí se queda. Ahora, aquí, básicamente ella se fue de lado Y se se metió enterró. bajo el colchón. y la jalaron, güey. No, es que además. Es que es el otro lugar se por donde... supone que rodó por debajo de las sábanas y quedó Pero, atrapada en el lugar. ahí te va. Porque la cama era de tamaño individual Pero- y el colchón es que era de Pero Pero la tamaño base, infantil. ajá, pero la base era para que se moviera totalmente, tenía que haber una fuerza Es mayor. que es ahí a donde la que- me entra la teoría del colchón satánico. O la puerta Narnia, no sabes, ¿eh? Exacto. Digo, Se hay la quienes quisieron entran por llevar. la Quería llevar el colchón, güey. Según Aslan estuvo con ella, fue reina de ahí de Narnia. Y ya que regresó. Pero cuando ya regresó estaban en el Se le lugar murió los Aslan. judiciales. Se le murió a Aslan Y y la Aslan la fama era, regresó, güey. Ahora, ¿por qué no? Pero como no la pudo sacar ¿Por hasta qué arriba, güey, esa se quedó maldita, ahí en medio, güey. ¿Por qué maldita sea eso? Ay, no para es que verdad? la acercó nada más para que la encontraras, güey. Ahí no. ¿Por qué eso no es verdad? Fácil y sencillo. Porque primero ya les Porque es menciono. mentira. Porque es mentira, no se puede meter ahí. Y ¿Por qué porque esa la madre nana enseñó cómo hacía la cama. Quitó sábanas, güey. O sea, quitó la pinche sábana y dijo, yo la saco así y después la meto así. O sea, nos dio una maldita cátedra gracias a las hermanas. Después sacó la moneda, la deslizó, no se rogaba la cama. Exacto. Era una cosa Todavía impresionante. planchó las sábanas. Todavía mira, era impresionante porque solamente como los chinos le hacían un solo movimiento y ya estaba tendida. Sacó el tobi y le levantó Polesh, la volvió a poner y nadie la vio. Nadie la vio. Era tan eficiente su manera de tender la cama que nadie pudo notar a Paulette. Entonces, por eso es que no concuerda este maldito dato, porque simplemente no concuerda. Es una broma súper de mal gusto. Tú dime, Sí, ¿a sí. los cuántos días empieza a expedir hedor un cadáver? Lo que yo Como tengo a los entendido 3, ¿no? es A los 3 días. A los 3 días ya empieza a expedir ciertos olores o gases, ¿no? Y entonces es imposible que no detectes un olor. Cuando tienes sobre todo empleados domésticos. O sea, van a oler. Y no tengo son entendido que tontos. pues, obviamente sellan la habitación, como evidencia, sellan la habitación. Pues ni tanto, porque si hicieron entrevistas y si durmió gente No, ahí, porque durmió gente les ahí. valió madre eso. Porque ya las quitaron. Te voy a decir por qué. Primero porque ya habían recogido la evidencia. Te voy a decir, Se güey. limpia el cuarto y ya se le entrega a los familiares para que puedan vivir su duelo. ¿Me explico? En caso de que lo haya. Entonces, por eso es que ya no estaba acordonada el área. Pero sí la casa, porque estaban apegados todos. Ah, o Chabón Fabulosa, sí, ya, no olía por eso. Pues esa también. Yo Porque creo que Pinol tenía hace Glade, yo feliz a creo, los el- felices. Patrocínanos. Patrocínanos, fabuloso o algo así. O Pinolo, el que caiga primero. O Maestro Limpia, chis. Ahí les va. Vamos a la José. Las hermanas Casimiro, las hermanas Casimiro que trabajaban con la familia para cuidar a Paulette, ellas aseguraron que el cuerpo de la niña no estuvo en su habitación desde el día que desapareció. Ambas mujeres dijeron que Paulette nunca se cayó de la cama y que era imposible que su cadáver haya estado debajo del colchón desde el 22 de marzo, cuando sus padres reportaron la desaparición. Sí, güey, aparte del olor, el rigor mortis, güey, empieza a las horas el rigor mortis, güey. O sea, no hay manera, Y güey. además, si tú pierdes un tiempo, lo primero que haces es levantar la cama y ver abajo, ¿no? Pues sí, si hueles algo. Tengo entendido que según el primer olor que expide un cuerpo así, esa humedad antes de tener un olor totalmente a putrefacción. Primero es de humedad total, o sea, cuando tu ropa, tú te mojaste y te la dejas y te dejas así varias horas, tu sudor con el agua empieza a oler así a taquero, por así decirlo. A suadero. A suadero. Ah, bueno. Taquero, porque es el sabor, digo. Entonces ya empieza a apestar así, es el primer indicio, es lo que dicen los peritos. Primero esa humedad, después de eso ya viene ya el olor así asquerosamente putrefacto a La descomposición. a descomposición. Primero te paras sobre el pie derecho, no lo olvides. No lo olvides. Ahora, otra de las controversias e inconsistencias de ese caso fue que durante la investigación del caso, una grabación publicada entre Lisette Fara y su hija mayor de 7 años mostraba que Fara le recomendó no decir nada sobre la desaparición de Paulette con las siguientes palabras. Lisette le preguntaba, ¿por qué, mamá? Y le contesta, porque si no, nos van a echar la culpa de que nos la robamos nosotros, o de que tú la sacaste para que se la robaran.
O sea que usaron a la otra niña. Mira, cuando hacían las entrevistas, con las cámaras Sí, ocultas. es que al no, fin y la- al cabo utilizan a los niños porque no la cámara. son no la más cámara, fáciles de manipular. En el y- detrás de cámaras salía, eran los comentarios que decía la mamá de, ay, ya estoy loca, se la llevaron los aliens, ¿no? O cuando la mamá le preguntaba, sí, la mamá Se la le- chupó el colchón satánico. cuando la hija mayor preguntaba por qué estaban dando esas entrevistas, les decía qué decir. Tú vas a decir que extrañas a tu hermanita, tú vas a decir que... La leccionaban, pues. Ajá. Entonces, una de esas veces le comentó eso, ¿no? Si no dices esto, nos van a echar la culpa a nosotros de que nosotros nos robamos o de que tú la sacaste para que se la robaran. Otro dato bien curioso, La manipulación. Es que a las ¿no? niñas- las vestían exactamente igual. A las dos. Entonces, Sí, sí, me acuerdo de eso. durante el caso, la presunta, ellas, y está bien cabrón, porque si la pijama de lunes, la usaban las dos, la misma pinche pijama, la de martes, la de, así, güey, porque pues son de varo, no mames, obviamente, ¿no? Tenían pijamas, ese tipo de cosas. ¿Tenían llamas? Tenían No, pues, pijamas, claro. tenían pijama, su pijama para cada pijama, ¿no? Te escupen, ¿no? Escupen. Bueno, cuando desaparece Paulette y están enseñando la ropita, la pijama que correspondía a aparecer, y no es mamada, neta, la tenían ahí. O sea, que pijama no la cambiaron. Exacta, que se la quitaron. Sí, sí, sí. Ujú. O sea, se la quitaron y después se la llevaron, güey. ¿Se la llevaron sin ropa o qué? Sí. No, güey, o sea, Algo la así. cambiaron. La cabrón. cambiaron. Pues. Ah, O sea, la quitaron, le dieron de desayunar y órale, güey, se la llevaron, güey. Entonces, sí, tranquilamente, pues. Pues sí. Sí, Muy o sea, tranquila. la sacó alguien de su confianza. muy tranquilamente. Pero, ya después se decía que no, que tenían la misma pijama 80 veces, pues porque volvemos a repetir, son ricos. Pueden darse ese pinche lujo, ¿no? Yo duermo con el short de la América que tengo y... Chinga la- tu madre, no mames, cabrón. Es cierto, es cierto. Por eso tienes pesadillas diarias, güey. Ahí les va lo de la pijama de Paulette, Mientras no Para tengas que- sueños húmedos, todo está bien. No, para que no les mientan. En 2010 se publicó un video titulado El extraño caso de la pijama de Paulette en YouTube. Véanlo. Ahí lo... Y se la vio hablando, hola, soy la pijama. ¡Se desapareció! El video mostraba fotografías de su cuerpo tomadas por expertos, vestido en una pijama. Además, en una entrevista con la madre de la niña, hecha por el programa Hechos de Fuerza Informativa Azteca, donde la misma pijama, ay Dios, ya no están asustando, donde la misma pijama aparece sobre la cama de Paulette. Sin embargo, una de sus nanas confirmó que la pijama en la que aparecía Paulette en las fotos difundidas de su cuerpo era la misma con la que ella se había vestido el 21 de marzo en la noche. Sí, o sea, una noche antes de todo el evento. Y eso tampoco lo sabemos, pues, porque como ya apareció muerta y ya de ahí ya valió madre todo el caso, ¿me entiendes? Ya esto ya son investigaciones aparte, que todo esto fue filtrado y ya después ya reiterado por los mismos peritos que entraron. Porque una cosa bien chistosa es que a esos peritos, me los jubilaron, a la mayoría de ellos. Los jubilaron y pues muchos de ellos decían, no, pues no te pases, ¿no? Poca madre. Y otra cosa bien curiosa es que no querían estar en el caso. Sí, pues no, No porque querían había estar mucho- en el caso. Muchos no querían. Y la mayoría dijo, ¿sabes qué? No, a mí ni me metas en esta madre porque esto, así como se lo olieron, así totalmente como veían los hechos, decían, no, ni madre me meto en esto porque... ¿Qué, güey? Sí, porque cuando Después ves iban a aparecer muertos, esta güey. noche, ¿no? Están peritos del caso Paulette, aparecen en su colchón también. ¿Y pero por qué hablaba como cubano el pinche, güey? Una de las pruebas del cuerpo cuando fue hallado. Ah, esto es lo otro cabrón. Paréntesis, valedor, imagínate que Javier Alatorre se quisiera escapar, güey, nada más se rasó el bigote. Y ya no lo Sí. y ya no lo conocemos, ¿no? Se puede pasar por cartero o algo así, ya nadie sabe. Ay, ¿sabes qué? El hecho es que, por ejemplo, cuando encuentran... el video está, la verdad está muy crudo, pero ya véanlo de otra manera, porque si ya lo vieron, ahora les voy a poner esto en contexto. A la niña la encuentran y dicen, a ver, la estoy checando. Dice, no aguanta. A ver ese bulto que se ve A ahí. ver, ese pinche, no aguanta. La madre. Llámale. Asómate llámale a a ver la si la cámara. mataste. Llámale una cámara. Entonces la vuelven a meter. Viene la cámara. Sí. ¡Acción!
a ver qué es ahí. A ver, ¿qué es eso? Me pregunto no, qué no, será. No, sino que estaba caminando el perito y se tropezó. ¡Ay! No mames, güey. Un bracito, güey. ¿De quién hiciste zapatito, güey? Oye, en el video se escucha que te dicen, la madrearon, güey. Ajá. Y es el video que obligan al procurador a poner A difundir. el... Bueno, no lo obligan a este Mames, güey. yo por qué no me acuerdo de nada de Ese eso, güey lo sube. Es parte porque de Televisa y ese güey te está lavaron el pésimo, cerebro porque quiere para que lo digan olvidaran. Para que al rato no Claro, demandaran. Y es que van y lo van sacando. A ver qué es eso. Y todavía dicen, así se escucha. Es un Asómate a ver si lo bracito, mataste. dice. Y la están sacando. Y pues sí se ve. La primera vez que tú lo ves, sí se ve cabroncísimo. O sea, las demás veces ya no. Y te pega. No, ya no, porque ya cuando sabes esta información dices, qué poca madre. No, No, pues, es en serio. Sí, la Ya neta, le la pierdes neta. la No, sí, en el sensibilidad. momento sí, la neta sí enchiló bastante. Es que no, Cuando yo sí dieron me la acuerdo de ese resolución. video, güey. Me acuerdo de cuando, no mames, ¿qué es eso? O sea, desde ahí dices, no mames, cabrón, qué pinche Sí. fantasías se están aventando aquí, cabrón. Neta que ni Disney hace una historia así, güey. Y está cabrón. Pero sí se porque- superaron, ¿eh? Sí se superaron con la Frida Sofía, se superaron, ¿eh? Aquí ya Bueno, ven. ahí fue Sí, otra ¿cómo cosa. fue? Madre, sí, Ya hablaremos, Ya, después ya. me la saco, ya hablaremos de ese tema. Sí. Más Pero adelante o se después. supera, no te creas. Pero aquí, les vuelvo a decir, ese circo mediático. Yo total. sí quiero ver el de la Rosa de Guadalupe, güey. Lo voy a ver. Está Hasta cabrón. esta noche lo voy a Ve el ver. de Netflix, la neta sí está chido. Y no sale de la mamá, sale de la Lili Telles. ¿Ah, sí? Lili Telles. Pero a todo esto cuando la encuentran dicen, no, pues sí, la niña, y empiezan a hacer la resolución y sacan, miran, a los días. ¿Tú sabes qué le digo? ¿Qué le digo? Ella, la niña. Ahí estaba la risa. Si hubiera traído a Dios Ebolo, lo hubiera encontrado de volada. A esa Sí, niña pero se estaba en la le quería procuraduría uno, ese vato. Ahí se ve, mira qué tan rucos somos ya todos. Ya. Like sin tener la referencia. A los días, así literal, dicen, no, güey, pues ya se nos murió. Y el de la Leticia". cámara también lo puedo apagar. Era Era Polet, una güey. profecía. La niña era Polet ese Era día que una estaba profecía, viendo, güey, a güey. huevo. Ya cuando hacen toda esta resolución, Paulette pues ya era un hit a nivel nacional. Parte también de otros países también conocieron la historia, pero muy pocos. Pero todo lo que se manejó aquí en México pues fue una asquerosidad. Ahora, cuando hacen la autopsia, ya checan bien algunas cosas. Se dan cuenta que el cadáver presentaba síntomas. Miren, yo no soy perito nada de eso, pero lo que entendí fue que presentaba síntomas de haber estado confinada en un espacio pequeño, frío. ¿A qué le suena eso? Un refri. Ahora, Sí, la después de facilidad. muerta. Después de sí, muerta después lo de metieron muerta. al refri. La facilidad en la que lo llevaron, en la que apareció, muchos dicen, güey, revisen las pinches cámaras. ¿Por qué no se puede? Porque exactamente en ese momento, cuando un día antes de Cayó un rayo No, láser. un día antes de que apareciera el cuerpo, se fue la luz. Neta, Sí, investíguenlo. sí. Se los prometo que no estoy inventando nada de esto. Se fue la luz y regresó unas horas después. Entonces, el cuerpo marcaba indicios de que había estado en un lugar reducido y la manera en la que se descompuso fue muy gradual, no fue total expuesta. No fue al normal. calor, exactamente, sino que es como cuando tú guardas un pedazo Sí, de la carne, lo sacaban, congelas, la metían, lo sacas, la sacaban, algo así. sí. Entonces, también en la manera en la que tú quedas cuando tu cuerpo, por ejemplo, sufres, hay una muerte y queda tu cuerpo y ya hay días de muerte, tu sangre se va hacia abajo, se te va hacia las rodillas, si estás acostado boca abajo, o es al revés, no recuerdo muy bien. Pero es que era uno de esos indicios muy importantes, por ejemplo. Por eso Que no la me acuerdo. sangre que en el lugar donde estaba daba indicio a que ella estuvo en forma fetal, en un lugar reducido, frío, para que durara como sea. Entonces, todo ese indicio, a los peritos de ahorita y a los que les interesó el caso, empezaron a sacar conclusiones, y esta fue la conclusión más acertada, aparte de todo lo que se especuló, y la que más se pudo haber creído. Recordemos que la mamá era una señora ya frustrada. Ella, por ejemplo, fue diagnosticada como un trastorno de personalidad. Puede estar feliz ahorita. Y en 2 minutos ya estaba echando madres. Era una persona muy frustrada desde el nacimiento de Paulette. Ya no había no la quería, ¿no? Las nanas, como lo decían.
Antes de proseguir, vamos a terminar el podcast en la plataforma. Espero que lo sigan escuchando. Véanos o escúchenos ahí ¿en dónde estamos, Ricardo? Recuérdame, porque se me olvida. En Anchor, en el Spotify. estudio de grabación. Estamos en Anchor, en Spotify, en Google Tunes, o cómo se llama esa plataforma también de transmisión de iTunes. Google, también ahí aparecemos, Y en sus corazones. sobre todo en sus corazones. Para que terminen de escuchar este caso, vayan a nuestra... Pueden nuestro sintonizarnos canal en YouTube, de YouTube. búscanos como Mister Misterio Misterioso, el podcast más misteriosamente sabroso. No, eso ya no. Eso ya no, pero como Misterio Misterioso nos encuentran, ahí estamos en la plataforma. Pero prosigamos para lo siguiente. Ahí nos pueden seguir. ¿Sale? Por favor, no nos... Perdón para los que nos están viendo, pero vamos a detener esta parte. ¡Síganos! Bueno, para seguir en el tema, vuelvo a lo mismo. Los indicios que te daba ahí, o todo las pistas, dieron esta conclusión. La mamá, recordemos, frustrada, ya no estaba con su esposo, ya tenían problemas, ya se iban a separar. El papá ya no vivía con ellos y se fue ahí cerca para estar con la niña, porque el papá de alguna u otra manera sí quería estar con la niña, ¿entiendes? ¿No? Y con sus hijas. A las dos. Me acaba de llegar una noticia, ¿verdad? Hay un rumor de que se murió el actor de Pantera Negra. No hay un rumor, sí se murió, pero ahorita lo tocamos. No puede ser Bueno, posible. ahí les va. Eso fue desde Eso ayer, fue desde güey. ayer. No mames, es que ayer estaba yo en Wakanda y no No, pues tú ves Pues, como Wakanda. ahí hubiera sido. Con razón había peda y todo. Sí. Pero no va a comparsas acá, bueno. Bueno, sí, para concluir. Ya hablamos del tema de la mamá. El papá le daba igual. Realmente sí había un interés, pero Muy poco. era muy pasivo para la actitud de la mamá. La mamá ya andaba viviendo la vida absolutamente loca. Ya tenía novio. Ya estaba buscando batallas en otros lados. Entonces, esto fue lo que... Peleas en el coliseo. Peleas en el coliseo. Eso es lo que se presume que pasó. En esa noche, el papá fue a dejar a las niñas, ya a altas horas, de hecho, ya a altas horas, y la mamá había llegado justamente de su viaje, del que les mencionaba, con su amante, su novio, no sé, ya no sé si las ya estaban separados, pero llegó, y pues todavía venía La fiesta. enfiestadona, ¿no? Entonces, le entregaron a las niñas, mandó a dormir a una, y ella arropó a Paulette, la dejó. En un punto de esa noche, ella haciendo algo en su cuarto, no sé, teniendo la carga mental de todo, venía a disfrutar. Lo que puede pasar, todo lo que podemos pensar en una noche, estando o no estando ebrios, puede ser infinito, ¿no? Entonces, en un arranque de ira, en un arranque de desesperación, fue a la habitación de Paulette y de alguna manera atentó contra su vida. Cuando pasa esto, ella cae el 20 y dice, chinga, maté a mi hija, ¿qué hago? Y llamó al esposo. El esposo llega, exactamente, el esposo llega, se pone nervioso y dice, no chingues, ¿qué hiciste? Pasó esto. ¿Eso lo cuenta la mamá? No, esto es lo que... Es una teoría. Es la teoría que se presume que puede ser lo más acertado por todos los hechos y por todas las declaraciones. Entonces, el papá dice, ok, no te preocupes, teniendo cierta culpa también por lo que sentía la mamá, en lugar de decir voy a llamar a la policía, te cargó la chingada, el papá de alguna u otra manera era noble y dijo, ¿sabes qué? Era un pendejo. También, no hay mucha diferencia en eso, pero No, sí, la nobleza es ingenuidad, si tú quieres. de alguna u otra manera le dice a la mamá, ¿sabes qué? Vamos a arreglarlo, se lleva el cuerpo de la niña y es donde lo esconde. Bueno, en este pedazo. esta línea sale porque precisamente hay una fuerte intención de defender la personalidad del padre. Entonces, en un momento del show, empiezan a enfocar todo para que la mamá sea la desgraciada. Ajá. Empieza todo a perfilarse y por eso es que ella dice ni madres y es que mete las demandas y empiezan Ajá. las peleas. Porque la otra teoría o la otra corriente es la que dice que realmente todo fue un desmadre del jefe, del papá. Porque era el que tenía el varo ahí, pues. Era el que estaba... Ahora, yo pagando la no, familia. yo no dudo que ya tenían fuertes problemas económicos justamente por eso. Entonces yo no dudo que por eso mismo él haya accedido a... Sí, quizás él hizo todo el plan, güey. Entonces todo eso
Después de que pasa todo esto, ya viene todo este circo que ya habíamos hablado. Y justamente después de eso, alguien da la orden, ¿sabes qué? Al final de cuentas, no te va a pasar nada, no les va a pasar nada a ustedes. Y vamos a hacer algo para que aparezca el cuerpo. Aparece el cuerpo a quien se presume. Yo tengo la teoría de que fue el colchón satánico. Es lo más probable, pero quien se presume que fue el indicado que le dice, ¿sabes qué? Porque este cuerpo lo manipulan cuando el papá estaba regado. Ellos estaban arraigados cuando pasa todo esto. Entonces lo que dice, ¿sabes qué? No te preocupes, voy a mandar a mi guarro otra vez a que pues haga el trabajo. Perfecto. Se va la luz, todo conveniente. Punto y se acabó, aparece el cuerpo y viene pues, todo lo demás, ¿no? Ahora, después de eso, después de toda esta basura mediática que ya dijimos, viene el siguiente show, el show de la mamá de Paulette. Ese show en el que vienen demandas, en el que les dan dinero, en el que exhuman el cuerpo de la niña. ¿Por qué exhumas el cuerpo de tu propia hija? ¿Qué puedes esconder ahí? Uy, ya 8 años después, o 7 años después, ¿no? Es porque había algo totalmente... Es que todavía se podía. Que podía, sí, que podía hacer. Dicen mucho que en los huesos hablan también muchísimo. No solamente... Yo he visto Sí, Bones. los santeros también hablan Los engangas, sobre todo, hablan muchísimo. con los santeros. Pero eso no fue hace mucho. En 2017 fue que pasa lo de la exhumación de los huesos de Paulette. Y todos dicen, fin, se acabó, porque se enteran que se va a reabrir el caso, como el de Santuario de Valor, que ya hablaremos después de ese. Pero también se abren porque están abriendo todos esos casos de nuevo, porque dicen, ¿sabes qué? No se pasen. Yo te voy a decir por qué. No es por la niña o por la familia de la niña. Otras es por fines políticos. Porque están cazando a las figuras políticas detrás. No, de pero estos por eso casos. mismo lo van a hacer. ¿Y qué van a Pero hacer? qué Bueno, conveniente sería abrirlo ahora, o sea, no. Que entran nuevas cabezas. Es como, otra vez, meterle como más Hydra. mierda al saco. para que- Corta una cabeza y van a salir dos. Tienen que cortar las cabezas que ya ¿Quién- no les sirven. Nada más ponte a pensar quién era o quiénes están involucrados. Enrique Peña Nieto. Pero ¿qué no fue en el Distrito Federal, pues? Pero él era candidato a la presidencia. Pues sí, pero ¿qué? Él fue No, el que- no es que yo lo defienda, ¿no? Pero quiero que haya coherencia en esto. él giraba las órdenes para que él no estuviera manchado con esto. En Y sus es que manos hay fíjate, mucha corrupción. Eso no me cuadra, El güey. titular de Eso la, no me de cuadra, la güey. PJ Quizás era es otra, pero eso Alberto no me cuadra, Basbás, un joven abogado cercano a Peña Nieto. La investigación del caso fue entregada al subprocurador Alfredo Castillo, el hijo de la Entonces sí chingada, fue del Estado de México. quien luego se convirtió en Estado Unido, quien luego se convirtió en procurador y posteriormente funcionario de confianza en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Todos los que tuvieron que ver Todos en el están gobierno en el- de Enrique Peña Nieto tuvieron un buen puesto puesto en después. Todos. Todos. Hay otro, se me fue el nombre. O sea, hay poderes, se toman tantos temas, ¿no? Enriquecimiento ilícito, ascensos de poder, Bueno, para nepotismo los que- y un chorro de cosas. Y Peña viene cargando con muchas cosas, No sé así cómo que lo vayan a hilar, pero... solitos se tropiezan. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué malditas se hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Seguramente. En este aspecto no hay mucho que decir, ni siquiera es un misterio. Lo toqué porque me duele y así No, pues Sí, si lo sí, tocas sí. te va a doler, No, ¿verdad? sí. Ten cuidado. se lo digo. Ve al doctor. Sí, sí, y si te apesta peor, ¿no? No, lo toqué porque es un tema que no se nos debe de olvidar. Jamás en la pinche vida como ni siquiera nos manipularon, porque eso no puedes manipularlo tan evidente. No, yo creo que sí. Yo creo que sí manipulas a la masa. Porque mira, los seres humanos somos inteligentes, pero la masa es ignorante. Cuando Es el opio de las masas. cuando tú estás en conjunto, Pues es fácil manipular. Es que Vean. tan manipulado, o sea, fue otra vez con No, los es que niños, este güey. sí fue- Igual fue- que con lo del temblor, cabrón. Con el temblor, no mames, la niña y... Sí, me está pidiendo agua, dice la pinche reportera todavía, güey. Reportero fue. No, güey, la reportera. La de Televisa. Era como el Carlos Loret de Mola cuando hacía sus reportajes acá de la guerra de Irak. Otra que- pinche que basura. pagaba güey, no o mames. que le decía a los pinches soldados, no, güey, ustedes digan que nos están bombardeando. Y empezaba acá a hacer medio soniditos de piu, piu,
No, ¡Explosión! dice que... Ajá, fire. ¡No! ¡Nos están matando aquí! Él decía que le pagaba a los soldados Sí. Para que para dispararan. que dispararan los cañones a la hora que él tuviera el reportaje, güey. Sí. Si las disparaban así como a un campo de fútbol, pues así. Al aire, pues. Ajá, sí, Donde estaba- un campo donde estaban jugando Sí. niños iraníes ahí. Ahí llegaba y ya. estaba buscando la petróleo. matraca, güey. Entonces, es también. Ese son el tipo de cosas que Las cajas chinas, así que siempre. con lo que nos manipulan, si lo queremos ver de esa manera. Nos insultan, yo diría más bien, nos insultan. Fue un insulto y yo lo vuelvo a tocar y lo decidí tocar para ese final de temporada porque no se nos tiene que olvidar que una vez hubo una niña llamada Paulette que no tenía nada que ver, que ella ni siquiera sabía básicamente que Es era un contra vez político. contra los niños, güey. O sea, Ajá, Que era un usar un político. niño para usarlo como peldaño, pues. Prácticamente. Que no se nos olvide que tuvimos un expresidente, Enrique Peña Nieto, que tuvo a cargo este caso y que al final de cuentas, como los 43, como Atenco. Atenco, como todos los casos que ha pasado aquí en México, no ha habido ni La respuesta, influenza ni también. habrá, y el tráfico o el, no sé, el despilfarro de poder en ese tipo de personas y de personajes, no se nos tiene que olvidar que una vez estuvo y él seguirá y hasta que él no esté tras las rejas o todos los involucrados, hasta la mamá y el papá, que para mi opinión tienen que estar tras las rejas, y si en México estuviera la pena de muerte tendrían que tenerla doble. Déjame decirles que alguien en la historia Ese tuvo güey ya pena de murió. muerte doble. ¿Rasputín? No, Nah. de... Ahí lo mataron 2 veces, dos ¿eh? veces. a No, ese güey no lo mataron 2 veces, lo Ted intentaron matar. Bundy, y ¿han no- escuchado de Ted Bundy? Sí. Ese Ted Es una Bundy serial, ¿no? tuvo doble pena de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si de alguna u otra manera se salvaba de una, Le dio calle a le la otra. caía a Esto otra. es jurídicamente, ¿cierto? O sea, porque sí te pueden perdonar una pena de muerte por buena conducta o No, alguna otra cosa. Es que aquí Es, No. es que hizo el aseo de los baños, ya no lo matamos. No, es que las cadenas perpetuas sí se pueden reducir. Por eso Sí, es mi sí. pregunta. no se puede, güey. La pena Sí. de muerte yo que sepa en Estados ¿Por qué Unidos. crees que hay triple cadena perpetua? No, sí, ¿Cómo? bueno, en México no existe la cadena por perpetua. acumulación de penas, Sí, eso, güey. por Pero Sí. Ajá. Es pura acumulación, ya te lo Por dan. eso. Sí, pero y aparte, en, Lo mismo aquí, ¿no? en Un realidad doble en cadena México perpetua, no existe doble- la pena. lo que no, pasa es cadena que perpetua. ese derecho es derecho anglosajón, entonces aquí en México Ajá, no lo vamos a entender nunca. Ujú. Bueno, te lo más- voy a explicar en inglés. Fíjense, I hay, suppose. no, ahí va un dato. Había uno que hace stand-up, stand-upero. Franco Escamilla. No, otra persona que hacía chistes sobre ¿no? Paulette, que él así tenía en su show. Carlos Vallarta. No es conocido, hacía chistes sobre Paulette. ¿Héctor Allá en Monterrey, González? allá en Monterrey, Héctor González, el costeño. Héctor González, creo que es No. ese chiste. Sí, sí, No. sí, sí. Entonces, en alguna ocasión, la mamá de Paulette estaba en el show. Vete a la Estaba en el verga, show güey. y este güey estaba viendo porque decía, no chingues, parte de mi show en el stand-up hago referencia a eso. Entonces la mamá sabía y la mamá se le acercó y le dijo, Hazlo. no vayas a hacer tantos chistes de mi hija, ¿eh? Chinga, No, cabrón. Nada más poquitos. Sí, nada más poquito. Dijo, bueno, me dio la autorización. Neta. Si hubiera subido ella a contarnos mejor. A ver qué, a ver si la gente ¿Y se qué ríe hizo con la ella. mamá después? Se quedó en el show, güey. Se lo dijo neta, o sea, no vas a hacer tantos chistes, así como que, qué dicharachero eres, ¿no? Eres bien, quién Bien sabe cotorro, cómo. ¿no? Ajá, bien Pero cotorro también lo hija. hizo con la intención, ¿no? La señora. O sea, sabiendo que iba al No, show de este. No, Se es que quedó en el show, ajá. ninguna mamá No, me refiero, aguanta que me refiero se a meta que con su vida. fue al show a propósito. Sí, para también A chingarle la madre al vato, güey. No, y aparte, Sí, no lo pues hizo. sí, güey, Pero a no lo huevo. hizo, pero no lo hizo tampoco de esa manera, ¿sabes? No, eso no suena como que te. Sí, Oye, no, cállate, no. no suena ¿Sabes así. qué? Si tú quisieras hacer algo, lo haces legal también, porque si sabes que están Como con Don burlándose de Platanito, algo, me chingaron a Platanito Show por lo del ABC, ¿no? Imagínate, Los imagínate. ¿Cuántos no se indignaron por eso? Y no fueron a su evento a decirle, no tanto chiste, por favor, ¿ah? No Ajá. tanto niño. No tanto niño. Bueno, menos, pero no tanto. Menos, no, nada más. Pues Y imagínate. para lo del ABC también hay unas inconsistencias que, ay, si yo se las digo, de verdad Fíjate que se que van a así no reír. sé mucho. No. Ay, Yo es- generalmente no veo tele abierta. Entonces no, casi no sé de Ya, noticias. ya sé tú, No, Franco no, Escamilla ese- también. Puro YouTube y Netflix, ¿verdad? Para Luisito Comunica que escucha. No, ya no. Para el Pantoja.
para los polinesios. que No, escuchan jefe, poco. me hablas en chino, amigo. Yo no sé de nada de eso, ¿no? Yo puro No llegamos a los 500 likes. No Para más- puro- Yo soy Twistar. Bueno, pues, esto ha sido el caso. ya puro Clash Royale, Bueno, jefe. eso. Este ha sido el misterioso caso, que no es nada misterioso, de la niña Paulette. La niña que no lo debía, pero lo pagó absolutamente todo. La niña que no sobrevivió. ¿Algo que quieras concluir sobre este desafortunado y maldito tema? No, pues yo creo que este tema ya está bastante visto, ya está bastante sabido. Hay buenos detalles, si pueden ver esa serie, porque es una miniserie, Netflix está buena. Y si pueden escuchar las promoción las entrevistas que le hacen a Lili Págale, Telles, págale. también está Ya, buena. ya patrocina. ¿Cómo se defiende Lili Telles? Porque dice que ellos no usaron su nombre, porque es cierto, es la única de la cual no usan su nombre, sino lo cambian. Que dice que no lo usaron porque ella sí los iba a demandar. Si lo ¿Y usaban. cómo se llama? Liliana Tavares. No, se llama Carolina Tello. Carolina Tello, pero se viste igual, se maquilla igual. Entonces, obviamente es ella, ¿no? Pero sí salen las entrevistas que no, que ella nunca tuvo que nada. Ah, porque al final de la serie sacan una escena, spoiler, sacan una escena donde le dicen a ella, ella como que imagina, ¿no? Le dicen, qué bueno que utilizaste el caso de Paulette para ganar tu puesto de procurador. Y el vato le dice, qué bueno que tú lo utilizaste para ganar tu programa. Porque después de eso, le dan un programa a Lili Telles. Y Le dan después su de eso, miniserie. es senadora en, Y después de eso, en es la senadora. actualidad. Está bueno, véanlo. ¡Uy, cómo Yo- la amo! ¿Qué opinas? Pues nuevamente repitiendo lo que ya mencionamos, pues esto es algo que no se tiene que olvidar, ¿eh? Y de hecho, si no están al tanto, pues de verdad investiguenlo porque como se ha mencionado, se va a volver a retomar, se va a volver a analizar y es algo que no debemos dejar pasar en estos tiempos. La neta, fue una cosa, la neta, muy, que cualquiera se enchilaría, la neta. Ya decíamos todos que la televisión engaña. Pero no que te escupiera a este nivel, o sea, y te lo hiciera 2 veces, o sea, ni siquiera una, te la hace por segunda vez, y como pensando que a nosotros nada se nos queda, así que, pues nuevamente yo sí les invito ahí que investiguen el caso, la verdad por eso quisimos traerles esto, pues para este cierre algo aquí bien jugoso, para que pues ustedes ahí lo analicen, ustedes sean ahí los críticos de este tema y pues yo sé que van a ver Son los muchos. amigos de Oaxaca subterráneo, güey. Y pues la neta, yo la verdad sí estoy muy molesto con eso. Ricardo, Pues, a mí... ni te acuerdas del caso, Yo Ricardo. solo decía, me acuerdo de... No me acuerdo en específico como ustedes, no sé por qué no me acuerdo. En ese tiempo Pues es Televisa, ya te quizás dije que estaba esa yo- cosa te lavó el cerebro, o sea, Quizás sí lo estaba yo sabías, en... pero te lo borró. Creo que cuando trabajabas en Televisa, por Yo eso. creo. Pero lo que más duele es que se metan con los niños, o sea... Sí, claro. Para mí, yo tengo una hija y para mí es lo más increíble que hay en este mundo y nunca me atrevería yo a hacerle daño a mis hijos. Claro. No sé cómo esos papás Sí. tuvieron el valor para Esos güeyes hacerlo. no son humanos, son reptilianos, ¿qué saben qué ¿Quién sabe madre? qué son? Pues eso nos Se hace, comen güey. niños esos güeyes, ¿no? Sí, eso nos A hace, huevo. güey. No puede ser llamado Mucha gente humano. dice, sí, No, pero la es que neta no. también, eso es lo que hace el pinche dinero y el poder, volverte inhumano, insensible, güey. Donde vale más un pedazo de papel que una vida. Es- Nunca dejen de lado la moral, es Ah, parte de... Vi Carlo Magno. Pero esto ha sido todo en el misterioso caso de la niña Paulette. Espero que les haya gustado. Estamos en este final de temporada. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Por favor, en los comentarios, díganos qué otros temas se les hace interesantes. Comenten, compartan, den like. Ayúdenos a seguir creciendo esta comunidad tan bonita. Ya nos ha ido tan... Bueno, nos va a regular que ya hasta compramos un micrófono. Ya Sí, estamos ya, estrenando ya. micrófono. Ya salió para comprar el micrófono. Ya para ahorita los que decían, oye carnal, no se oye tu Se video. escucha de la chingada. Oye, a ver ya si se va a va a escuchar. escuchar Oye, bien. sale al revés tu video. Ya estamos arreglando eso. Ya nos cambiamos de estudio. Ya tenemos un lugar específico donde grabamos el podcast. Pero compartan muchísimo, por favor. Eso es lo que nos ayuda bastante, que ustedes puedan difundir si les gusta este contenido. Y más si no que les nada- gusta también, jódale la existencia Sí, al que la les cae neta, mal. Todo lo recaudado es para ayudar a la casa del niño Jesús, ¿o no, Chucho? Ese es severo. Entonces, espero que les haya gustado este capítulo. Compartan,
por favor suscríbanse, que es muy importante. Y síganos también en nuestras redes. En Facebook también estamos en Mr. Misterio Misterioso, el podcast más rico y sabroso. Así no era, ¿no? Estamos de manteles largos. Estamos la próxima semana con un nuevo episodio, una nueva temporada, mejorando cada día más este podcast. Odiado y querido por todos. Y recuerden, este es el podcast que a nadie le importa, pero que aún así hacemos. Nos vemos la próxima semana. Somos ¡Hasta inevitables. luego! ¡Póchale ahí! ¿A dónde? ¿A dónde?